para Carnaval en febrero, el feriado de Carnaval, está el campamento de jóvenes en Buenos Aires. Es feriado, así que ya le aviso a los papás, si quieren ir entregando dinero, no sabemos cuánto va a costar, pero ven que a los nenes por ahí les cuesta ahorrar, así que agarrás y vas invirtiendo ahí, si querés nosotros le guardamos la plata. Y los hermanos en Buenos Aires lo van a agradecer porque ellos tienen que pagar todo antes de comenzar. Así que si lo podemos ir mandando, ya les aviso a los papás para que sepan que está esa fecha y queremos ir todos los que se puedan. Así que si se te ocurre tener unas vacaciones, vos le decís a tu hijo, no, papá y mamá se van de vacaciones, vos te tenés que ir al campamento. ¿Sí? Amén, dicen algunos papás. Muy bien. Los 50 años de casado, imagínate, que esos quieren que los hijos... 50 años, che, se dice rápido, pero son bodas de oro esas, ¿no? Sí. Queda tiempo para servir al Señor todavía. Nosotros vamos 5, no sé, debe ser de barro la nuestra, no sé. Aleluya. Muy bien, quiero hablar de algo muy concreto, muy práctico. Yo estoy teniendo la bendición en este tiempo de ir a acompañar a unos hermanos a la casa. Hacemos un culto en su casa y estamos estudiando el libro de Marcos. Y yo no sé si a ellos les somos de bendición, pero yo me vengo recontra bendecido de esas reuniones que hacemos. Y siempre el Señor me habla alguna cosa. Los otros días nos tocó ver en Marcos, hoy no vamos a leer Marcos, vamos a usar el texto de Lucas, pero acerca de Juan el Bautista y la misión que él tenía. Y fue muy concreto. Él tenía que preparar el camino del Señor. Un ministerio súper corto, pero es el mayor de todos los profetas, según lo explican las Escrituras. Fue superior a Moisés. Y tiene una declaración, Juan, que a mí me llena el corazón. Es el mayor profeta de todos. Y no sacaba chapa de nada de todo esto. Le va a costar la vida preparar el camino del Señor. Sí, lo van a matar, lo van a decapitar a Juan por hacer lo que tiene que hacer. Un ministerio muy cortito, al menos visiblemente. Un hombre precioso. Y una vez, yo me acuerdo, Nico, hace bastante tiempo, ya podría predicar de vuelta lo mismo, Nico, acerca de Juan el Bautista. Viste que yo te escucho, yo soy el que te escucha acá. Nos predicó acerca de este ministerio que tuvo Juan y la importancia y la relevancia. Pero yo solamente hoy quiero dedicarme a esto de preparar el camino. Ayer hablaba con los jóvenes algo importante, estábamos hablando de cómo fue la orden levítica, cómo estaba aquel grupo de hombres y familias distribuidas alrededor del tabernáculo, que eran los encargados de llevar la presencia de Dios. Ellos tenían que hacer esta labor, levantaban todo el tabernáculo, cuando se movía la nube donde se paraba, ahí tenían que montar de vuelta todo el tabernáculo y eso contenía la presencia de Dios. Ahora en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación de la gracia, nosotros somos ese tabernáculo que tiene la presencia de Dios. Ha venido a abonar en nosotros el Espíritu Santo. Y quiero decirte esto, podés conformarte o me puedo conformar con ser un mero portador de la gracia y del poder de Dios y de la presencia de Dios, o puedo ser alguien que lleva la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está en todo lugar, inclusive está ahí donde están los pecadores, ahí también está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el infierno mismo, con toda su ira, pero ahí también está la presencia de Dios. Con toda su ira, pero ahí está la presencia de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo y no queremos conformarnos a ser meros portadores, queremos ser gente que lleva, que dispone la presencia de Dios para los hombres. Hoy nosotros somos ese tabernáculo, ese templo del Espíritu Santo. Tenemos una responsabilidad sacerdotal. Aquellos que solamente eran levitas y había un grupo de sacerdotes, hoy todos los redimidos somos el sacerdocio santo del Señor. Un real sacerdocio. Es nuestro llamado, es nuestra vocación. Tenemos la responsabilidad de llevar la presencia del Señor. Y a Juan le pasó esto. Él tenía que preparar el camino del Señor. Si quieren me acompañan a Lucas 3. En el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma, Poncio Pilato era gobernador en Judea, Herodes Antipas gobernador en Galilea, su hermano Felipe gobernaba Iturea y Tracónite y Licianias.
gobernaba Abilinia, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensajero de Dios llegó a Juan. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan, esto es Juan el Bautista, fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando a la gente que debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. A mí me interesa mucho la presentación de Juan cuando le piden que él diga quién es. En un momento lo van a interrogar y le dicen: decinos quién sos. Y la forma en que él va a decir quién es, no va a decir soy Juan, soy profeta y soy el mayor de los profetas. No le importan los títulos. Algo lamentable en esta época. A él no le importaba el título. Él se encarga de decir esto: yo no soy el Mesías. Y quiere que quede clarísimo. Le preguntan a Juan: ¿quién sos? Yo no soy el Mesías. Esto es lo que a él le interesaba. Pero entonces, ¿quién sos? Y dice: soy una voz que clama en el desierto. Esto está en Juan. Soy una voz que clama en el desierto. Esto soy. Nada más que eso. Quiero que sepan dos cosas. Quiere dejar claro Juan: no soy el Mesías, solo soy una voz. Ni siquiera soy la voz. Soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino. Y a esto se iba a dedicar Juan en este ministerio, a preparar el camino del Señor. Y hoy en forma muy breve quiero hablarte solamente de 4 puntos, ¿sí? Así que, ¿cuántos puntos? 4, ¿sí? Así que los que anoten por ahí, si les interesa, no es tanta sabiduría lo que va a salir de acá, pero por ahí te queda algo en el corazón, porque a mí me bendijo mucho. Y me puse a pensar a qué se refiere entre alguna interpretación que puedo tener respecto a esto de preparar el camino del Señor. Tomo el verso de Lucas porque se pone un poco más específico con respecto a esto y describe lo que Isaías quiere que también se entienda. El primer punto que me gustaría que veamos acerca de que dice: yo no soy el Mesías, pero que tiene que preparar el camino, tiene que abrir camino. Dice que lo primero que aparece acá, que tiene que aparecer, es que los valles sean rellenados. Primero, los valles van a ser rellenados. Una forma de preparar el camino es rellenar valles. El valle tipifica muchas veces el lugar del conflicto, el lugar oscuro, el lugar que no expone la luz, el lugar que rápidamente queda oculto, el lugar que rápidamente queda sometido a la sombra, donde no puede penetrar la luz y no se puede ver con claridad. Suele ser el lugar de peligro, suele ser el lugar de vulnerabilidad, suele ser el lugar de ocultar las cosas, suele ser el lugar donde nosotros tenemos serios problemas, pero que nos quedan evidenciados por el lugar donde están. Es un lugar donde fácilmente podemos esconder las cosas. Está aquello que viene y de repente hay una bajada. Y es una responsabilidad nuestra evidenciar nuestros valles en esta vida y reconocer los valles que hay para que ya dejen de ser valles de oscuridad, valles de sombra, valles de pecado, valles de ocultar, sino que pase a ser un lugar que se puede exponer a la luz del Señor y todo sea aclarado y santificado. Si pueden en el proyector ir buscando 1 de Juan 1, 8 y 9. Hay una importancia en la confesión de algo que tenemos que descubrir. Hay veces que eso no lo conocemos. Es una cosa que está escondida ahí, que no la tenemos muy clara, que afecta a nuestra vida. Por estas cosas el rey David oraba y pedía que le sean revelados y pedía perdón aún por aquellos pecados que eran ocultos. Aquellos pecados que son por omisión.
Así teológicamente los definimos. Son esos que a veces son por ignorancia, porque no conocemos y cometemos pecados, son pecados por omisión. El otro pecado que lo hacemos a propósito es pecado por comisión. Esos pecados por omisión, que son producto de nuestra ignorancia, nos tienen que ser revelados para poder poner luz en eso, y por eso también rogamos. Están ahí y afectan nuestro corazón. Y si algo rogamos al Señor es que venga su luz y nos cambie el entendimiento y podamos entender que algo que no sabíamos que estaba mal, comencemos a entender que está mal. Y no mantenernos en esa estructura de algo que está mal. A veces sostenemos cosas porque hay que sostenerlas y punto, porque así la aprendí, pero hay que cambiarlas. Porque parece que voy a defraudar a quien así me lo enseñó, pero si me lo enseñó mal y no estaba bien, yo ignoraba que estaba mal, pero estoy a tiempo de modificarlo y hacer algo mejor. Y ahí se tiene que meter el Señor y es una forma de preparar el camino. Dice Juan, primera de Juan 1:8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La otra palabra también dice en la NTV que es la única posibilidad que tenemos de que la palabra de Dios tenga cabida. Por el hecho de la confesión aparece algo que nos abrimos. En tanto que no lo ponemos delante de Dios a eso, es algo que lo dejamos oculto. Y se puede hacer una confesión delante de hombres, claro que se puede hacer. No es lo que nosotros decimos que es necesario para recibir perdón, pero hay cosas que por ahí son necesarias ir delante de los hombres que Dios ha puesto a nuestro liderazgo y decir, tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo este pecado recurrente, no puedo salir y vengo a pedir ayuda. Lo confesamos delante de un hombre como quien pide ayuda, pero no como que de ese hombre vendrá el perdón. Pero hay cosas que tenemos que confesarlas a los hombres, si es necesario, pero sí siempre delante de Dios. Porque cuando confesamos, entonces Él interviene con el poder de su palabra y nos puede corregir y nos enseña cómo hacerlo. Es una forma de abrir los oídos. Es una forma de echar aquello que sea necesario para que se vaya levantando el valle y cada vez más se exponga a nuestra vida a la luz del Señor. 140 y pico era. La cuestión es que es la forma que tenemos por medio de la confesión de nuestros pecados. Ahora el tema es reconocer y aceptar que hay cosas que tenemos que confesar delante de Dios y someternos a su demanda y que su palabra nos ilumine y nos corrija. En tanto que lo mantengamos oculto, le vamos a hacer mal a nuestro corazón. Dijo el rey David, en tanto callé, mis huesos envejecieron. No es solamente que nos hace mal a nuestra vida espiritual y a nuestros vínculos y a nuestras relaciones, sino que también nos hace mal físicamente. Hace mal al alma, hace mal a la mente, nos hace pensar mal, no nos hace pensar con claridad. Es importante, si hay un pecado, confesarlo delante de Dios. No basta solamente con esta cosa de Señor, perdona todos mis pecados. Decirle al Señor, Señor, tengo este pecado que me está costando horrores y yo lo quiero confesar delante tuyo y que se quiebre el corazón para que la palabra de Dios venga, nos instruya y nos dé el auxilio para que ese valle deje de ser valle y comience a ser camino propicio para el que tiene que venir. Amén. Segundo punto. Las montañas, había un valle, ahora montañas y colinas tienen que ser allanadas. Las montañas y las colinas que aparecen hablan mucho de nuestro orgullo, de nuestras petulancias, de nuestras altanerías, de nuestras jactancias. Habla de esto. Esas cosas que presentamos delante de los hombres y tenemos que lograr ese carácter necesario conforme al que tiene que venir caminando por ese camino. Tenemos que llegar a tener ese deleite de la satisfacción en la debilidad. Hace un tiempo atrás nos hablaba Verónica acerca de esto. Qué difícil es someter nuestra vida a aceptar que por medio de la debilidad la gracia tiene curso. Pero fue algo que nos enseñó el apóstol Pablo, que tenía una cantidad de galardones. Pero él dijo, si de algo me voy a gloriar en mi debilidad, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Pero hemos llegado por momentos a hacer tal cosa
que inclusive nuestra vida cristiana se presenta delante de los hombres como algo de que tenemos que jactarnos. Una incoherencia tremenda. Porque justamente por nuestra humanidad y por lo que somos es que el Señor tuvo que intervenir con su gracia y no podemos jactarnos de eso porque no lo merecíamos. Y tenemos que presentar nuestra vida delante de los seres humanos en este mundo como quienes no merecían la gracia. Que si por algo tengo a Jesús en mi corazón es porque no lo merecía. Y es así como tenemos que presentarnos como gente que no lo merecía pero que lo tiene. Porque entonces se puede ver la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántas cosas para mí eran ganancia? Dijo el apóstol Pablo. Pero las he estimado como estiércol, como basura. No me importan a fin de conocer al Señor. Si de algo habré de jactarme, me voy a jactar de mi debilidad. Porque es ahí cuando el poder de Dios se perfecciona. Pero a veces nos presentamos delante de los hombres con toda nuestra cristiandad. Como, no, yo no, porque yo soy cristiano, gloria a Dios. Aleluya. Yo no me junto con ustedes porque yo soy cristiano. ¿Qué diría Jesús, no? Que se sentaba con publicanos y con pecadores. Y que justamente esta gente que vivía separado de ellos no lo entendía y lo criticaban. Porque ponían el reglamento que habían inventado por delante del propósito que tenía la ley. Y la ley tenía como propósito la salvación de los hombres. Y viene el Señor a someterse a la ley totalmente y dice, me tengo que sentar con estos para que aprendan que ahí tiene que llegar la luz. Él, que era Dios, se despojó de todas esas cosas, se anonadó. Hermanos, haya también en nosotros el mismo sentir como Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó esto como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo semejante a nosotros. Y en la condición de hombre se sometió a mayor servidumbre. Si el Señor quiere que nos presentemos delante de los hombres para allanar el camino, para preparar el camino del Señor, tenemos que presentarnos en suprema debilidad, para que la gracia del Señor pueda exhibirse a través de nosotros, para que los hombres puedan ver a Jesús a través de nosotros. No podemos presentar la santidad de una forma que no me tengo que relacionar, sino la santidad como aquello que me ha apartado y tengo poder de Dios y me someto en suprema debilidad a la voluntad de aquel que me envía. ¿Cómo nos presentamos delante de los hombres? Somos los encargados de llevar la presencia de Dios. Y es importante bajarnos de nuestras jactancias. Estoy hablando de una jactancia espiritual que por ahí tenemos, pero hay que bajarse de todas. De todas. De toda altanería, de toda cosa que no prepara el camino del Señor. Tenemos que bajarnos de ese orgullo, tenemos que tratar de humillarnos. El Señor hace habitación con aquel que es contrito, que siente contrición, que se siente perdonado de verdad, que se arrepiente de verdad. Ese que se siente una miseria delante de Dios, con ese el Señor le gusta hacer habitación. No porque es un miserable o que se siente miserable, sino porque encuentra que ese ha abierto las puertas, ha abierto el camino, está preparando algo para que Él pueda hacer la obra. Es necesario, es urgente tener que ver que tienen que bajar estas colinas, tenemos que doblegar nuestro espíritu y dejar que venga el Señor a habitar y hacer lo que tenga que hacer a través de nosotros. Tercer punto. Tenemos que enderezar las curvas. Yo acá me puse a pensar que ¿qué está hablando de estas cuestiones de las curvas? Se me vino al corazón, primeramente, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, quedaba muy cerca de la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, va a estar 40 años vagando en el desierto. Hebreos va a decir que vagaban en su corazón, que daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no iban hacia la promesa. No iban a obtener aquello que tenían que hacer para que el Señor pueda obrar a través de ese pueblo. Y dieron vuelta en su corazón que se había envanecido. Hay algo muy interesante que tenemos que revisar. Si le estamos dando al Señor el control de toda nuestra vida.
Si de verdad se lo estamos dando. Si entendemos que el propósito con el que nos llamó está bien para nosotros y punto. Porque a veces nos gusta recibir la palabra de Dios, nos gusta saber que tenemos una vida con un propósito, nos gusta saber que tenemos algo para qué vivir en esta vida y que tenemos que ir en busca de ese objetivo, que hay un blanco, que tenemos que ir ahí, pero tenemos que ir como Él dice, dándole el control de todas las cosas. Porque seguramente nosotros vamos a dar unos cuantos volantazos. Y vamos a ir para acá, y vamos a ir para allá. Y no vamos a querer aceptar algunos procesos y algunos tratos que son necesarios, que van a moldear nuestro carácter. No vamos a llegar. Y tenemos que enderezar la calzada. Tenemos que darle el control a Él. Que Él se encargue. Señor, pero hay otro camino también, ¿no? Podríamos ir por otro camino. ¿Por qué no vamos para acá? No, el camino es este, con este proceso. Con esta dificultad, con esta prueba que pongo delante tuyo. Bueno, toma vos, Señor, el volante y llévame vos. Tenemos que tener un camino directo, un camino que sea allanado, un camino que sea recto. Qué diferentes son en las rutas cuando podemos ver con mucha visibilidad por una recta. A veces cuando vamos viajando, los que viajan bastante saben que para pasar otro vehículo estamos esperando que llegue la recta, sobre todo si es de noche. Cuando llega ese picado blanco recto decimos, mirá, acá es zona de sobrepaso, acá puedo ver con claridad. Pero también lo puede ver el otro con claridad. Este es el tema. Que así como yo puedo ver, también el otro ve. Y si de algo tenemos que estar interesados es que los otros vean. Los otros también tengan visibilidad. Que puedan ver lo que tienen que ver para recibir eso que viene del Señor. Tenemos que someternos al control de Él. Hay algo muy hermoso que dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 2, 20. No vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive? Yo ya no vivo. Vive Cristo en mí. El control lo tiene el Señor. Yo estoy crucificado juntamente con Él. No vivo ya yo. Él se ha hecho dueño de mi vida. Démosle el control definitivamente a Él. Si estoy crucificado juntamente con Él y he muerto, entonces ya no tomo decisiones, estoy muerto. Las decisiones las toma Él que vive por mí y que vive en mí. Tiene que tener el control absoluto de nuestra vida. Hermanos, no podemos esquivar los procesos de Dios porque esos moldean nuestro carácter y preparan el camino para el Señor. Cuarto punto. Suavizar los lugares ásperos. Sí, había que hablar de eso. De cuando nos volvemos ásperos. Me gustaría decirle, ¿vieron que en las iglesias les dice, decirle a tu hermano que tenés propósito? Decirle a tu hermano, áspero. Qué feo, hermano, que nos vean en el mundo como gente áspera. Nos tienen que ver como gente verdadera, no como gente áspera. Son dos cosas totalmente distintas. En Jesús estaba toda la verdad, toda la santidad, toda la pureza, toda la divinidad, pero veían un ser atractivo, amigable, con quien querían estar. Y cuando decía cosas fuertes, muchos se volvieron, pero muchos se quedaron igual con Él. Dice Efesios que tenemos que seguir la verdad en amor. Hay formas de decir la verdad. Si la verdad hace que me pelee con todo el mundo, entonces áspero. Eso no prepara el camino del Señor. Si alguno se enoja porque digo la verdad, es otra cosa. Ahora, si yo digo la verdad para que el otro se enoje, tengo que revisarme. Y si yo digo la verdad enojado, tengo que revisarme. Dice Efesios 4:26, airaos,
O sea, ¿querés tener permiso? Para pecar lo tenés. Perdón, para pecar no. Para enojarte lo tenés. Airaos, pero no pequéis. ¿Te podés enojar? Sí que te podés enojar. Un ratito. Un ratito, enojate. Porque es un sentimiento natural. Emerge el enojo. Y está bien, porque hay cosas que nos enojan para bendición. Por ejemplo, cuando tu hijo te desobedece, y vos le decís, no metas la mano ahí que te va... Y entonces te enojas. Y está bien, ¿por qué te enojas? Porque sabés que se va a hacer mal. Ahora, si me la paso todo el día enojado y por eso lo maltrato todo el día, ya pequé. Airaos, pero no pequéis. Y dice, que no se termine el día y sigas enojado. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos, antes que termine el día, ya hay que terminar con eso. El que se acuesta enojado se levanta enojado. Al otro día a veces ni siquiera nos acordamos porque estamos enojados, ¿viste? Pero hay que sostener el enojo. El otro día mi esposa me dijo algo. No voy a andar desnudando mi corazón acá, pero tiene razón. ¿A vos te dura tanto tiempo? Ay, pecador. Hay que preparar el camino del Señor. Dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces pensamos que porque nos enojamos en contra de los pecadores y nosotros tenemos la verdad, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que me puedo enojar, sí, pero tengo que mostrarme en un momento amigable. Y tengo que mostrar que amo por encima de lo que me enoja. Porque más vale la misericordia que el juicio. ¿Estás llamado a juzgar las cosas como hijo de Dios? Claro que sí. El Señor te llamó a juzgar. Que nadie te diga que vos no estás para juzgar a nadie. El Señor te llamó para juzgar las acciones de los hombres y las acciones de todas las cosas. No a los hombres ni dar condena. Eso solamente pertenece al Señor. Él es el que condena. Nosotros juzgamos si algo está mal o está bien. Y cuando hacemos esos juicios, a veces nos enojamos. Pero porque hacemos ese juicio y nos mantenemos en ese enojo, no significa que vamos a obrar la justicia de Dios, sino que habiendo hecho el juicio, habiéndonos indignado y habernos enojado por eso, tenemos que encontrar la vuelta para preparar un camino para el Señor y mostrar la justicia de Dios, para que obre la justicia de Dios. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en enojarse que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Quién es más poderoso? ¿El presidente es más poderoso el que es fuerte y toma una ciudad porque está enojado? No, el que domina su espíritu de enojo. Ese es mejor. Y dice Proverbios 15:13, el corazón contento alegra el rostro. Hermano, yo te voy a decir la verdad, a veces andamos con una cara enojado por la vida. Y uno dice, no. Y mira, lo interior se exterioriza por el rostro. Y si nos ven enojados todo el tiempo, entonces no pueden ver esa victoria de Jesucristo en nosotros, ese gozo de la salvación. Qué feo, en serio, te digo, cuando estamos con cara de enojado así. ¿Querés ser fachero? Te hermosea el rostro, ¿viste? Tenés que salir con Palito Ortega diciendo, tengo el corazón, contento el corazón. Qué bueno que puedan ver el corazón nuestro redimido y la gracia de Dios por un rostro que está alegre. Que no prevalece el sentimiento de enojo ni la ira humana. Es el sentimiento más fácil de encender y el más fácil de alimentar. ¿A que más de una vez estuviste todo un día o unas cuantas horas con un diálogo interno porque estabas enojado con alguien? Ah, no, si le iba a decir tal cosa cuando lo ve, y estás así todo el tiempo ahí.
y viene la amargura de espíritu. Y hay un camino que tenemos que preparar, pero nos volvemos ásperos. Ásperos, y así vamos con esa asperosidad al mundo. Verso 6 del capítulo 3. Si preparamos el camino del Señor, dice, entonces, mi versión, todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Esto lo dijo Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías. Soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino. Yo no puedo dar salvación. Yo no soy el enviado de Dios para salvación. Yo no puedo salvar a nadie. No puedo sacar a nadie de ese lugar de pecado. No tengo la potestad de perdonar. Yo no soy el Mesías. Pero una cosa tengo el privilegio de preparar el camino, porque detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo, pero Él me mandó a que prepare el camino porque viene uno detrás de mí que da salvación. Hermanos, el Señor nos ha mandado a preparar el camino porque detrás de nosotros viene Jesús, trayendo salvación. Tenemos que preparar un camino. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver la salvación que viene de Dios. Somos los encargados de llevar la presencia de Dios. Somos sus sacerdotes que ministran la presencia de Dios a los seres humanos. Esto lo hablaba el año pasado y lo quiero insistir este año. Los sacerdotes llevan la presencia de Dios a los seres humanos, a los que creen y a los que no. Somos los encargados de llevar la presencia de Dios. En algunos la van a recibir y vamos a adorar juntos, pero algunos también tienen que recibirla por primera vez y la tenemos que llevar. Ministramos la presencia de Dios a los hombres. Esto era un sacerdote. Un profeta era el que daba una palabra de parte de Dios. Era un representante de Dios delante de los hombres. Un sacerdote es un representante de los seres humanos delante de Dios. Y nosotros somos representantes de los seres humanos, pero también somos embajadores de Cristo. Una doble función. Llevamos la presencia de Dios como sus embajadores y también traemos a los hombres delante de Dios para salvación, para que puedan ver la salvación. Preparemos el camino. Que se suban nuestros valles de oscuridad y se transformen en un camino iluminado. Que bajen esas montañas que obstaculizan por nuestro orgullo, de una vez por todas, y que aceptemos que por pura gracia que tenemos lo que tenemos, y para que la gracia pueda tener curso y el poder de Dios se perfeccione a través de nuestra vida, que podamos darle el mando y el control al Señor de todas las cosas, poder decir crucificado con Cristo estoy y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y que podamos limar todas las asperezas que tenga ese camino para que sea un camino suave, precioso, porque detrás de nosotros viene uno que salva. Es nuestra misión. Es nuestra misión. Nosotros no somos el Mesías, pero somos la voz que clama, preparemos el camino. Preparemos el camino. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias por esta responsabilidad que tenemos de parte tuya. Queremos preparar el camino, Señor, porque ahí estás viniendo vos. Y te damos gracias porque no nos has desprovisto de las herramientas necesarias para preparar este camino. Tenemos todo ese equipamiento necesario. Por eso queremos tomarnos en serio, Señor, esta responsabilidad que tenemos como sacerdotes tuyos en esta tierra y como embajadores tuyos en esta tierra, Señor. Que todo valle se levante, que toda montaña baje, que ya haya una calzada recta y que haya una calzada suave, para que todos puedan ver la salvación que viene de parte tuya. Nos has enviado a esto, Señor. Gracias por esta responsabilidad, que es un privilegio que tenemos. Es un privilegio, Señor. Queremos cumplirlo a esto con alegría de corazón. Queremos llevar un rostro amigable.
queremos llevar un rostro alegre. Nos acordamos, Señor, del apóstol Pedro cuando termina de hablar en su primera carta, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, y dice, amigables. Tiene que ver con la santidad, la imagen que llevamos al mundo. Queremos que vean el gozo de nuestra salvación, que se vuelva atractiva tu presencia, que de lejos a través de nosotros puedan comenzar a ver que viene uno detrás de nosotros que es más poderoso que nosotros, que salva a todo aquel que lo acepta. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias porque nos iluminás, porque nos bendecís y nos movilizás el corazón. Nos recordás nuestra función principal que tenemos como iglesia en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Ahora te rogamos que nos acompañes a casa, que nos libres del mal y que podamos llevar bendición a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves.